Sí, los pilotos de Fórmula 1 te responden 1000 veces mejor que un futbolista. Sí, te lo puedo asegurar. O- pero si gana Lando también callaría muchas bocas, porque Lando también recibe mucho hate. Por más allá de lo vi como, ¿sabes? Como esa persona inalcanzable. Y tampoco, sí, y no es que no lo sea, sino que sencillamente pues yo no crecí viendo sus carreras. Es como cuando Sebastián dice es que para mí Juan Pablo siempre fue mi papá. O sea, yo no por fin Lando y Piastri se casque. Mentiras, ¿no? Pero es Cualquier piloto, digamos, te gusta entrevistar por su personalidad y todo esto. ¿Cuál no te gusta, Pedro? No te gusta. Cuando los ves, tú dices, uy, ojalá este man no me toque. Si luchamos y como velocidad estamos avanzando. Igual safety, escucha nuestra voz, protegiéndote siempre. Somos tu opción, mientras nos puedas sintonizar, tú serás más sabio. Muy buenas tardes, virtualeros. Bienvenidos a un episodio más de nuestro canal. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. Tenemos una invitada genial que ya la van a conocer. Vamos a hablar el día de hoy del resumen de lo que ha sido la primera mitad de esta temporada de Fórmula 1 y ella nos va a ayudar en este resumen que vamos a hacer hoy. Como siempre, me acompaña mi compañero Iván Heredia. ¿Cómo estás, Iván? Hola virtualeros, bienvenidos a este episodio especial que estamos haciendo el día de hoy. Hoy es hora de presentar a nuestra invitada, que de verdad que es un placer y un lujo tenerla en nuestro programa. Totalmente. Mira, Iván, ella es colombiana. Actualmente está en Colombia de vacaciones. Agradecemos que haya sacado un espacio en su agenda para estar con nosotros. Vive o reside actualmente en Alemania, está pues haciendo estudios por allá relacionados a su profesión. Ya vamos a conocer un poquito más de eso. Y como tú bien lo has dicho, estamos agradecidos de tenerla acá. Señores, sin más preámbulos, tenemos con nosotros hoy en Virtual Safety Podcast a, ok, señoras y señores, la chica de la Fórmula 1, Valentina Peña. Valentina, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por esa introducción. Muy feliz de poder sacar, bueno, este espacio para hablar con ustedes, que sé que desde hace rato me estaban diciendo que pudiéramos tener este espacio y bueno, me alegra que por fin podamos coincidir en alguna fecha porque, mejor dicho, ahora apenas logro organizarme yo con mi vida, pero bueno, ahí vamos poco a poco y qué bueno poder por fin encontrarnos. Qué Muy bien, bien, Valentina. Valentina, agradecidos de verdad porque hayas sacado ese espacio con nosotros. Y nada, Valentina, como ya lo comenté al inicio, vamos a hablar un resumen de esta temporada, pero queremos también conocer, sí, antes de empezar por allí, un poco más de ti, conocer un poco y que la gente también, nuestros seguidores y tus seguidores, pues conozcan un poco más de Valentina, antes de Valentina y de la chica de la Fórmula 1. Así que vamos a Sí. empezar. Iván. Sí, Valentina, lo que queremos conocer como todos los virtualeros es cómo llegó Valentina a este mundo de la Fórmula 1. Pues mira, a mí en realidad, o sea, primero me gustó el deporte, digamos, yo siempre quise ser periodista y cuando me empezaron a gustar los deportes dije quiero ser periodista deportiva, pero en realidad mi deporte favorito no era la Fórmula 1, mi deporte favorito siempre fue el fútbol y de hecho la gente a veces se sorprende de que me gusta el fútbol y es como no, yo soy muy fifas, me encanta el fútbol, soy muy hincha del equipo de mi ciudad y... Y me gusta mucho el fútbol y me empezó a gustar el fútbol, pero me empecé a acercar a otros deportes gracias al fútbol, entre esos pues la Fórmula 1, mi papá siempre veía Fórmula 1 los fines de semana en la casa, le encantaba ver y a mí me empezó a gustar Fórmula 1 en la época de Vettel en Red Bull. Entonces, en gran parte, pues claro, yo nunca, por ejemplo, adelantándome un poco, no sé, a el tema Juan Pablo Montoya, yo en realidad nunca lo, o no crecí con Juan Pablo como un ídolo, porque simplemente yo estaba muy chiquita, yo no sabía nada de carros Claro. cuando él estaba Está corriendo, o sea, bien. mi primer ídolo, si tú preguntas, mi primer ídolo en Fórmula 1 fue Vettel, y por eso siempre digo que Vettel fue mi, pues es mi piloto favorito, porque yo crecí viéndolo ganar en su Red Bull azulito y para mí esos son mis primeros recuerdos de Fórmula 1. Ya luego, cuando estaba en la universidad, o sea, yo veía Fórmula 1, pero tampoco era que me fuera obsesionada por la Fórmula 1
y llegó un punto en que, no sé, como que algo me picó. Hubo una carrera que creo que fue Austria 2018 o 2019, creo que fue Austria 2019, y me picó y dije como que, ¿por qué no me enfoco a esto en vez de ser como la típica periodista deportiva que habla de fútbol? O sea, está bien saber de fútbol, pero dije, no hay gente que acá en Colombia hable de Fórmula 1 y este deporte es muy chévere. Entonces dije como, ok, me voy a enfocar ya mucho más en Fórmula 1 y ya empecé a ver desde prácticas, leer cuántos artículos impresionantes, o sea, veía todo, anotaba qué decían en las transmisiones. Siempre buscaba nuevos términos para aprender. Entonces empecé a obsesionarme demasiado, demasiado, demasiado. Y ya en 2021, pues cuando trabajaba en televisión, fue que nació la chica de la Fórmula 1, como una respuesta tal vez ante la frustración de no poder hablar tanto de Fórmula 1 donde trabajaba, porque obviamente no lo consideraban un deporte importante. Entonces dije, bueno, pues me tocó en mis redes darme a conocer, así que creé mi cuenta y bueno, estamos donde estamos. Qué bueno, Valentina. Otra preguntita es, ya que tú llegaste al mundo de la Fórmula 1, ¿cómo tú ves este deporte, como tú bien lo estás diciendo, a nivel profesional con respecto a los otros deportes? Pues, ¿cómo es ese cambio que tú dices? Mm, Me gusta mucho el fútbol, pero la Fórmula 1 me dio ese tip para yo poder seguir en esta línea. Yo lo que pienso es que, a ver, en el periodismo deportivo que es tan competido, es muy importante tener factores diferenciadores y Ujú. afortunadamente fue algo Claro. que yo siempre tuve claro desde niña. Entonces, por ejemplo, yo siempre decía, yo con 12 años decía, no más, yo tengo que aprender todos los idiomas que yo pueda porque ¿a quién crees que van a llevar al mundial? Entonces, mi meta era aprender cuántos idiomas para poder entrevistar a la mayor cantidad de futbolistas en el mundial. Entonces, yo hablo francés, inglés, portugués y ahorita pues estoy aprendiendo alemán. Y siempre busqué como, bueno, ¿qué me va a hacer diferente? O sea, ¿por qué voy a ser diferente a los demás? Y en gran parte esa decisión fue porque me engomé terrible en esa época con la Fórmula 1, ya mucho más de lo que ya pues me gustaba y veía ocasionalmente, pero también porque es que aquí en Colombia, sinceramente, más allá de Germán y de Diego Mejía, pues el periodismo Ajá. deportivo automotor, o por lo menos que le guste la Fórmula 1, es muy limitado. Y en mi canal, por ejemplo, yo era la única en el canal donde yo trabajaba, yo era la única que hablaba de Fórmula 1. Y de hecho, las primeras oportunidades se me empezaron a presentar porque sabía automovilismo. Me acuerdo que mi primer pase en televisión en vivo, mi primera aparición en vivo, no pregrabado, fue el Dakar en 2022, en enero. Yo llevaba 6 meses contratada, un año desde que había ingresado al canal, porque yo llegué como practicante, luego me contrataron y eso fue en enero de 2022 y fue como, oye, el Dakar es importante, ¿no quieres como hacer una aparición en el estudio? Y yo, ¿qué? Creo que me tocó ir a comprarme tacones al centro comercial de al lado, todo porque no había tacones de mi talla, o sea, porque soy pie grande. Entonces, no, fue una locura y ahí fue, o sea, en realidad, digamos que las primeras oportunidades se me dieron porque era la única que hablaba de carros. Entonces, eso era una motivación más de, ok, aquí hay una oportunidad y es un deporte que me gusta mucho, pues voy a volverme una experta en esto porque sé que esto, aparte de que me apasiona, también sé que es algo diferente porque nadie habla de eso, ¿sí? Y se sigue viendo incluso hoy en día. A veces pasa que, claro, tú ves, digamos, medios principales, cuando tratan temas de Juan Pablo, de Sebastián, es muy diferente, no sé, es como, por ejemplo, cuando uno ve la película de la Fórmula 1 y le gusta la Fórmula 1, Sí. uno es como, ay, pero ¿cómo van a decir esto? ¿O cómo van a preguntar esto? ¿Sí? Porque es muy distinto cuando tú verdaderamente estás involucrado 100% con el tema y en Colombia, pues, y en Colombia, pues, el automovilismo, la verdad, no es un deporte de tradición, por más de que hemos tenido a Juan Pablo Montoya, no es como en Argentina, que tienen su TC 2000 supremamente fuerte Sí. y vas a encontrar muchos periodistas que saben del mundo automotor. Acá, por ejemplo, hay muchos periodistas que cubren el tema de carros, de marcas de carros y que tienen todo ese tema clarísimo, pero automovilismo como tal sigue siendo muy corto. Valentina, esa Valentina que empezó en la comunicación social, en el periodismo, antes de estar en la Fórmula 1, a ver, el Bucaramanga recientemente quedó campeón en la Liga de Colombia hace poco. El técnico del Bucaramanga en ese momento era un técnico venezolano que se llamaba Rafa Dudamel. Fue portero de la Eh, selección y todo lo demás de la Vinotinto y todo esto.
¿tuviste la oportunidad de entrevistar a jugadores de ese equipo, de hablar con Rafa en algún momento a través de tu trabajo? Sí, 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 a todos. ¿Los Sí, a pudiste conocer? todos. ¿Pudiste? Sí, pues de hecho hasta el día de la final terminé yo, mis amigos del canal de televisión donde trabajaba terminaron metiéndome al hotel con los jugadores y terminé yo viendo la repetición de los penales con Dudamel al lado, todos, no, sí, sí, a todos los Qué conozco y a bueno. todos los he entrevistado. Qué Fue bueno. muy dramática esa final, yo la recuerdo. Sí, 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 sí. y viendo que ya tuviste interacción entrevistando a jugadores de fútbol y también chequeando un poco y curioseando un poco tus redes sociales y todo lo que ha sido este mundo de Montoyas, ¿cuál es la diferencia que tú puedes ver entre los dos entrevistados? ¿Me entiendes? Tanto entrevistando a un futbolista como entrevistando a un piloto de Fórmula 1. Por ahí vi que también Hoy los entrevistaste a pilotos George de Russell. Fórmula Uno, sí, los pilotos de Fórmula Uno te responden 1000 veces mejor que un futbolista, sí, te lo puedo asegurar. El idioma Hoy, también ayuda, ¿eh? no, hay futbolistas, o sea, hay futbolistas que hablan bien, pero es muy limitado. O sea, digamos que como trabajando en fútbol te das cuenta de que, pucha, a veces hay, o sea, te cuesta sacarle una buena respuesta a alguien. Y claro, y al final, pues siento que en fútbol, a ver, uno como periodista, al final uno trata de hacer preguntas diferentes, pero por ejemplo, siempre después de un partido quiere saber, ok, ¿cómo vio usted el partido? Etcétera, etcétera. Entonces siento que muchas veces se cae como en esa repetición de cajón, ¿sí? Creo que en Fórmula Uno como son cosas tan diferentes las que pasan cada fin de semana, pequeños detalles que hacen la diferencia, y es un deporte que a la vez también es tan técnico. Entonces los pilotos saben muchísimo y tú lo ves con Juan Pablo Montoya como habla en el podcast, saben demasiado y eso se ve Me reflejado cuando tú encanta. les preguntas, o sea, ellos se despachan y no sé, tú le preguntas a, a Leclerc, a Hamilton de un tema técnico y hablan y te explican y te dan detalles. Un futbolista no te va a dar esa cantidad de detalles sobre cómo hizo una gambeta o no te va a hacer el análisis más No. profundo de por qué el partido terminó de una forma o de otra, ¿sí? Entonces, en realidad, no, sí, no, no, ¿qué? No, sí, no, es diferente, es totalmente diferente a entrevistar a un piloto de Fórmula 1 a entrevistar a un futbolista, 100%. Qué bueno. Valentina, eres la moderadora de uno de mis podcasts favoritos, que es Montoyas. ¿Cómo fue ese primer contacto con Juan Pablo? Cuando a ti te dan la noticia de que nace el podcast y de que eres tú la que lo va a moderar, a guiar de alguna forma, ¿cómo fue ese primer contacto con él? ¿Tenías tus expectativas altas, bajas? Yo a Juan Pablo lo conocí mucho antes de que tuviéramos el podcast. Y a Juan Pablo, la verdad, yo nunca lo vi, o sea, no, o sea, siempre, o sea, sí, uno siempre lo ha visto como el gran referente del automovilismo en Colombia, pero me refiero a que yo nunca lo vi como el ídolo, tal vez desde la perspectiva fanática, ¿sabes? O sea, por Ok, ejemplo, ahorita que estuvimos en Colombia, yo decía, wow, es que definitivamente en qué punto uno normaliza tener un podcast todos los días con una persona de que la gente llora al verlo, de que la gente se pone nerviosa al pedirle un autógrafo, como que en qué momento lo normaliza uno, o sea, en qué momento para mí claro. esto se volvió normal. Y en realidad, desde que yo conocí a Juan Pablo, a mí me lo presentó un amigo en común, pues Felipe Baptiste, que es el papá de Nicolás Baptiste, un piloto colombiano. Pues yo siempre, pues imagínate, a Sebastián lo empecé a entrevistar desde la Fórmula 4 italiana, siempre seguía a esos pilotos desde antes de que llegaran, o sea, Sebas, imagínate, desde F4 italiana, luego me tocó hacer las transmisiones de Freca, luego F3, 2 años, luego F2, o sea, mucho tiempo siguiendo la carrera de Sebas. Y yo conocí primero a Connie, conocí, bueno, y conocí a la persona que te digo, Felipe Baptiste, que es muy amigo de Felipe. Juan Pablo y es el papá de un piloto colombiano, Nicolás Baptiste. Y ese fue un viaje que hicieron a Colombia de medios. Sebas estaba en Freca, en Fórmula Regional Europea. Y en ese viaje yo conocí a Connie, ella se enteró que yo era la que transmitía Fórmula Regional, nos llevamos súper bien, todo, con Sebastián también. Y ese día había un evento en Bogotá, en un parque, y me dice Felipe como, no, cuando vengas, ven y te haces, pues yo iba a ir a ver la charla de Sebastián y de Nicolás, que iban a hablar ambos, y me dice, no, ven acá y te presento a Juan Pablo, no sé qué.
obviamente yo cuando lo iba a conocer era como miércoles, Juan Pablo Montoya, ok, o sea, pero, ¿sabes? Tampoco era como el nerviosismo, o sea, siento que, por ejemplo, mi papá si hubiera, o sea, mi papá que creció viéndole en la carta y que lloró viendo sus carreras, ¿sabes? Es una situación totalmente Sí. distinta y creo que en gran parte es también un poco, no sé, lo raro del podcast que en realidad yo sé, yo nunca lo vi como, ¿sabes? Como esa persona inalcanzable Como un y ídolo, tampoco claro, sí, y no es que no lo sea, sino que claro. sencillamente, pues, yo no crecí viendo sus carreras. Es como cuando Sebastián dice: "Es que para mí Juan Pablo siempre fue mi papá". O sea, yo no vi a Juan Pablo como el Exacto. que ganaba todas sus carreras. Es algo parecido, o sea, yo sabía que era importante, obviamente, en el automovilismo y, por ejemplo, cuando ganó las 500 de Indianápolis en 2015, celebré como Wow, nunca con mi papá, No, wow, pero wow. obviamente no lo veía de la misma forma que alguien que acompañó toda su carrera y que lloró escuchando el himno de Colombia en lo más alto. Es una sensación totalmente diferente. Entonces, claro, a mí cuando me presentaron a Juan Pablo, desde un principio fue un tono muy como, hola, y sabes, y yo también, o sea, primero nunca pensé como, nunca tuve miedo, porque la gente me pregunta eso, como que si no tuve miedo de que fuera, como él dicen en Colombia, un piro, porque pues, era como grosero con la prensa, o esa es la imagen que mucha gente tiene. Y yo la verdad, ¿sabes? Nunca como que, o sea, nunca estuve como predispuesta o que es que, ay, es que él es como mala clase o algo. No, porque pues no lo conozco, ¿qué, o sea, qué conclusión voy a sacar? O sea, yo, la gente puede decir lo que quiera, pero es que yo ni lo conozco. Entonces, pues, me lo claro. presento, Bueno, me lo es que lo digo, presentaron, hola, ¿cómo estás? Y fue como, hola, tal, no sé qué. Y él estaba molestando ahí con Felipe. Me acuerdo que empecé a molestar con él, hablamos un rato, le conté que yo transmitía Fórmula Regional Europea y en el canal en el que trabajaba. Y sencillamente me acuerdo que le dije, después de un tiempo hablando, le dije, bueno, hagamos un TikTok, le dije, tiene que pasar, prestarse para un TikTok. Y me dice, uy, pero ¿para qué si toda la gente, que yo soy el piro que la gente odia? Algo así me dijo, o sea, me hizo como una broma. Y yo, bueno, pues muéstralo en el TikTok, sea un piro en TikTok, algo así le dije, no me acuerdo, le respondí igual. Entonces desde ahí como que bien y le hice el TikTok y ese TikTok se hizo viral, me acuerdo que eso tuvo como 2 millones de visitas, lo pasaron hasta en canales en Colombia porque pues era como la primera vez, no sé, que Juan hablaba mucho tiempo y que lo veían así como Exacto. tan fresco. Entonces, desde ahí fue como, ¿sabes? Yo nunca, para mí, Juan Pablo nunca ha sido una persona como, no sé, inalcanzable o que sea alguien grosero con la prensa, pues yo nunca conocí esa perspectiva. Desde la primera vez que lo conocí, aceptó hacer un TikTok conmigo. Entonces, pues para mí siempre fue como muy fresco, muy relajado. Y ya la siguiente vez que lo conocí en persona, sí fue cuando ya estaba como en proceso lo del podcast, que eso pues al final fue una idea de mi ex jefe de la W, Andrés Torres. Él pues ya no está en la W, pero él tuvo la idea del podcast y la empezó a construir con Steven Arcenas Colombia, hablaron con Connie, la esposa de Juan Pablo, y bueno, finalmente se terminó dando todo lo del podcast, pero cuando se estaba como concretando lo del podcast, pues Juan Pablo iba a estar en Miami en la carrera de Fórmula 1, yo también, e iban a hacer unos eventos y querían que pues la emisora en la que yo trabajara, la W, estuviera presente, entonces fui a esos eventos y ahí estuve prácticamente 3 días seguidos con Juan Pablo y con un amigo de él, y sabes, desde un principio, no sé qué, bien, tal, empezamos a molestar, me molestaba con mi vida, con mis amigos, con lo que sea, y yo, ya, para mí desde un principio fue como tan relajado y ya, ¿sabes? Y yo hablando con Connie, con la mamá de Connie, o sea, para mí nunca fue como, desde un principio fue, bacano, tal. Entonces, por eso te digo, yo pues nunca lo vi como en una perspectiva de, oh, Juan Pablo Montoya. Y en gran parte de eso es un poco lo que ayuda, creo yo, al éxito del podcast, porque siento que no se ve Claro. como una típica entrevista ¿sabes? De periodismo, o sea, sí, obviamente es periodismo, pero a la vez también parte de la esencia es que él y yo nos llevamos muy bien y obviamente cada vez nos llevamos mejor, porque imagínate, hablándole todas las semanas, teniendo que joderlo todas las semanas para decirle, ay, ¿cuándo grabamos? ¿Cuándo no? Y viajando, o sea, yo estuve en los test de Abu Dhabi de Sebastián cuando se montó por primera vez en Fórmula 2, en los test Fórmula de 2. pretemporada en Barcelona, en su primera carrera en Europa en Imola, después volví a estar con él con Juan Pablo en Miami, luego volví a estar, o sea, estoy casi que todo el año viéndolos constantemente, aparte de grabar el podcast, entonces pues obviamente eso ayuda a que ya simplemente pues seamos, a ver, no sé si llamarlo amigos, pero pues nos llevamos muy bien. sí, ya no lo ves como el ídolo, sino el compañero de trabajo. Sí, básicamente. Yo Está que bien. soy fan de Montoya desde niño, yo sigo la carrera de Montoya desde que tengo 10 años literalmente, cuando vi por primera vez a Montoya correr.
Lo vi en una carrera de kart, año 1999, transmisión de palanca, ¿okay? Manual de palanca, que yo decía, estos pilotos, ¿cómo pueden conducir así? Recuerdo que era ese Chip Ganassi rojo con el truenito amarillo. Me encantaba el diseño del coche, me encantaba también el diseño de las bragas de los pilotos. Esa fue como mi primera conexión con el automovilismo. Y yo veía a Montoya correr y yo decía, ¿de dónde salió este man? Literalmente, ¿no? Porque bueno, mi papá era colombiano y yo tengo pues mis raíces colombianas también. Y claro, mi papá me explicó un poco Juan Pablo, entonces él me empezó a explicar, porque claro, año 1999 no había el acceso a la información que hay ahora, y Ujú. investigar acerca de un piloto o de un deportista era complicado, por decirlo de alguna forma. Luego Montoya va a la Fórmula 1 y yo empecé a disfrutar muchísimo de las carreras. Me levantaba de madrugada para ver las carreras a Australia. En ese tiempo yo vivía en Venezuela, ahora vivo en España, pero me levantaba de madrugada para ver esas carreras y lo disfrutábamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, me encantaba cada vez que adelantaba Michael. Yo sí, yo soy muy, muy fan de Juan Pablo. Es mi piloto favorito, lo sigue siendo en la actualidad. Bueno, a mí me ocurrió una anécdota de Juan Pablo, imagínate, de los fanáticos de ella. Y en ese momento yo le empecé a ir al equipo Williams, gracias a él, el año 2000. Y hubo una carrera en el Gran Premio de Brasil, no me acuerdo si fue en el 2001 o el 2002, no recuerdo muy bien, que Juan Pablo creo que salió como de último, algo así, y remontó como hasta la quinta posición y yo le decía a mi hermana, ya pasó uno, ya pasó otro, ya vamos de quinto, ajá. Y creo que en esa carrera yo dije, imagínate, un pilotazo hasta que llegó Hamilton y hizo una hazaña en el 2021 saliendo desde la última posición y llegando quinto en el sprint y después primero en la carrera. Pero son esos pequeños tips que te dan esos pilotos que tú dices, no, como esto no hay. Pues. Y para mí ese es el referente. Y ya hablando ya un poco más de esto, Valentina, que ya hemos hablado un poco de ti, un poco de lo que ha sido la historia de Valentina como tal con respecto a Juan Pablo Montoya. ¿Cómo ve Valentina lo que va de temporada 2025 de la Fórmula 1 y qué espera a final de esta temporada? Yo espero que por fin Lando y Piastri se casque. Mentiras, ¿no? Pero espero algo de emoción. O sea, es que, a ver, no voy a decir que no ha sido una temporada emocionante, pero no sé, siento que por primera vez tenemos desde 2016, tenemos un duelo entre compañeros del mismo equipo. Sí, Y cuando ves un equipo, claro, cuando ves un equipo, ahorita nadie le puede ganar a McLaren, o sea, obviamente esto está entre Lando y Piastri, ya Max, o sea, es básicamente imposible, por más de que matemáticamente exista la posibilidad, sabemos que va a estar entre Lando y entre Piastri. Y yo creo que honestamente se ha mantenido todo muy polite, si se le puede decir así, muy educado, muy formal eh, para para lo cercano que puede estar el campeonato, ¿no? Yo creo que, a ver, obviamente esto no lo digo como opinión periodística, más como opinión de aficionada, pero todos queremos un poco de drama, ¿no? O sea, así como en Sí, 2021 siempre Hamilton exacto. y Verstappen nos daban algo de qué hablar, o en el caso Nico y Hamilton en 2016 también era un escándalo cada fin de semana, la tensión, el choque en Barcelona, muchas cosas que uno recuerda y que se quedan ahí. Siento yo que aún estamos todo bastante tranquilo, ¿no? Por más de que hemos tenido carreras muy buenas, carreras peleadas, me hace falta honestamente en lo que queda de la temporada como que ese momento cúspide en que alguno de los dos, ¿cómo es que decimos en Colombia? Se le corran los Sparkies, decimos en Colombia, se le corran los Sparkies que son como los Skittles. Exacto. Entonces, sí, decimos mucho, se le corran los Sparkies. Ya que a alguno se le corran los Sparkies y pase algo diferente, porque, a ver,
sí, o sea, y repito, esto no lo digo como periodista, lo digo como aficionada, pues si vamos a tener al mismo equipo ganando todos los fines de semana, de pronto uno que otro fin de semana una sorpresa, pues por lo menos que tengamos una verdadera lucha entre ambos y que se vuelva más tensionante, ¿no? De cualquier manera, creo que por ejemplo las sesiones de clasificaciones que hemos tenido han sido muy buenas, en especial porque McLaren no tiene una ventaja tan grande en clasificación como la tiene en carrera, Sí, entonces siempre los sábados para mí han sido más interesantes esta temporada porque está mucho más reñido, pero en carrera siempre es McLaren, o casi siempre es McLaren. Así que yo sí espero Sí. que en esta segunda parte de la temporada, con ya menos carreras en el calendario, pues que quedan por chequear, y ya acercándose a la hora definitiva, espero que tengamos más rifirrafes, si se le puede decir así de manera coloquial, entre Piastri y entre Lando, y que ojalá para la última carrera en Abu Dhabi, que esperamos estar allí presentes nuevamente, pues esté aún en disputa el campeonato y no esté definido. Mira que aquí Valentina, yo en también creo, Virtual, mira que aquí en Virtual tenemos un ahí toma va, y dame aquí porque tenemos Team Lando, que es Loy, y Team Piastri. Así que yo espero que Piastri siga. Para mí es uno de los pilotos que en estos últimos años ha sido revelación. No estoy diciendo de que Lando no lo ha sido, pero para mí quisiera de que un piloto no europeo gane la copa, pues. Ya es hora. Todo el tiempo ha sido europeo. Creo que desde Senna ha sido puro, después de Senna vino puros campeonatos europeos. Yo creo que, a ver, si a mí me preguntas, creo que gane el que gane, voy a estar feliz en el sentido de que si gana Piastri, leer, o sea, la polémica que se va a armar con el British media, los molestos que van a molestar, que van a estar y todo va a ser interesante de ver como aficionada, sí, ¿no? O sea, va a ser muy interesante de ver. Pero si gana Lando también callaría muchas bocas, porque Lando también recibe mucho hate, por más allá de ese Demasiado. bias, ese sesgo que hay muchas veces por parte de la prensa británica, que yo ahorita que veo desde Alemania las transmisiones de Sky Sports, a veces sí digo como, ok, sí se nota. Eh, Independiente de eso, creo que Lando ha recibido mucho más hate del que merece. A mí también a veces me molesta que le falte como más personalidad, ni siquiera sé si llamarlo más personalidad, pero de pronto ser más agresivo en sus declaraciones, no lo sé. Pero independiente de eso, creo que ha recibido mucho hate injustificado y si gana Lando también sería callar muchas bocas. Así que creo que gane el que gane, va a ser muy interesante o voy a estar, digamos, satisfecha, si se le puede llamar. Lo que quiero es que tengamos más drama en el transcurso, que podamos tener más carreras interesantes, más duelos en pista. eh, Sí, siento que aún está faltando esa parte en la temporada. Valentina, Sí, ahora como eso. fan de la temporada de Fórmula 1 y de esta temporada, ¿quién quieres tú que gane? ¿Piastri o Lando? Sí, es que ninguno es mi piloto, ¿sabes? Ninguno es como de mis pilotos que yo, Favoritos. sí, o sea, a ver, Piastri me gusta por lo que tú dices, es un piloto pues que no es europeo, no es británico, australiano, yo fui a Australia, me encantó Australia. No, pues soy más de Sydney que de Melbourne, pero, ¿sabes? Me parecería interesante que ganara alguien australiano, pero más allá de eso, no, o sea, si gana Lando también me encantaría por lo que te comenté, así que, y esa es mi opinión de fanática, o sea, no, no, ninguno de los dos es como ese piloto que yo diga va a ser mi Vettel o sí, o mi Fernando Alonso, no sé, pues Alonso también me gustaba mucho la parte de Vettel, no, sí, no tengo, ¿sabes? Así vocación por Una alguno, preferencia. una preferencia, exacto. ¿Cuál es tu piloto Hablando, favorito de la actual parrilla, Valentina? De la actual parrilla, a ver, es que desde que se fue Vettel me gustó mucho, o sea, Alonso siempre me ha gustado porque, a ver, pues Alonso en su momento con Vettel me encantaba la rivalidad que tenían y lo seguí mucho a ambos, pero pues siendo realistas, Alonso hoy en día pues, no, en Aston Martin no es que pueda lograr mucho, me alegra que le vaya bien, pero tampoco me considero al nivel de fanatismo de los españoles, que a veces es bastante y ustedes que vienen a España, bueno, podrán dar fe de ello, a veces uno dice, wow, o sea, como que no me siento identificada en lo absoluto. Sí. Eh, a tal punto de alegrarse que le vaya mal a Hamilton por su rivalidad con Alonso. O sea, eso me parece sinceramente ridículo. O sea, independiente de que no sea de mis pilotos favoritos, no me voy a alegrar porque le vaya mal.
pero no, sabes que no, a ver, sí, o sea, hay pilotos como Piastri, Verstappen siempre me ha gustado, pero porque me recuerda como esa personalidad de Juan de Juan Pablo un Pablo. poco y me gustan, prefiero mil veces a un piloto que diga las cosas como son sin filtro y que no le dé miedo meterse en pelea con quien sea, a esos pilotos que son muy bonachones, todo bonito, todo paz y amor. Ahí como que prefiero que sean más, Eso es lo Más me- aburrido. aguerridos, más, un sí, poco menos más, populares, eso, menos más populares, polémicos. más polémicos, sí, pero en realidad, o sea, sí, no te diría que tengo un piloto favorito en la grilla actual. Ya, está bien. ¿Circuito que sea favorito, Valentina? Para mí, Interlagos siempre ha sido mi circuito favorito, sí. Está Ha bien. sido tu circuito favorito siempre. Bueno, Sí, Montoro le siempre, ganó ahí 2 veces. siempre que me lo han preguntado, siempre digo Interlagos y de hecho fui a ver una carrera en Interlagos y fue espectacular, pero sí, Interlagos siempre. Y el otro es Spa, que también lo tienes ahí. Ya me falta solo coronar Silverstone de mis favoritos. Ya. Yo tengo Spa, tengo Albert Park, que me encanta, y mi favorito es el Gilles Villeneuve, Canadá. Oh, ok, curioso. Me gustan, esos circuitos me encantan. Valentina, sabemos que has ido a la Fórmula Uno pues en diferentes etapas de tu vida. Has ido como en forma de trabajo, a trabajar a un circuito de Fórmula Uno. Y recientemente estuviste en Imola, que no va a estar en el calendario el año que viene. Un poco triste eso. Como fanática. ¿Qué diferencia hay en ir a trabajar a la Fórmula Uno, a una carrera de Fórmula Uno, y ir como fan a una carrera de Fórmula Uno, ya habiendo asistido anteriormente como en forma de trabajo? A ver, yo siento que son cosas diferentes, ¿no? Cuando tú vas como fanático, al final pues estás relajado, estás despreocupado, por lo menos como creación de contenido, es mucho mejor en el sentido de que tú como fanático puedes grabar absolutamente todo sin restricción, puedes grabar los carros, puedes grabarte a ti, puedes hacer cuantos videos quieras desde la pista. Si tú vas como prensa eres mucho más limitado, en especial si es prensa escrita, porque por ejemplo cuando vas con prensa con derechos como Fox México, no sé, digamos que, a ver, pues tienes un poquito más de libertad, pero en realidad, por ejemplo, yo no puedo subir un video hablando desde la pista o hacer un video desde la pista. No puedo subir videos de los carros rodando en la pista si estuve ahí como periodista, o sea, no los puedo subir ese mismo fin de semana. Olvídate, tal vez en unos años, cuando haya expirado tema de derechos, lo que sea, pero digamos que no puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, como periodista es muy chévere porque tienes todo cerca, ves a los pilotos ahí, puedes estar en las ruedas de prensa, sientes todo de cerca, estás en el paddock, que al final es una experiencia muy chévere y créeme que cuando uno ya lo ha hecho y vuelve a ser fanático, yo siempre decía como, ay, qué bueno, por fin voy a poder ver la carrera en paz. Y en Imola extrañé ser periodista, era como me siento extraña, como que extraño estar metida ahí viéndolos a todos. Entonces, sí son cosas que uno valora mucho cuando va como uno como periodista, estar metida como en el corazón de todo lo que está pasando. Pero sí es verdad que para temas de creación de contenido te limita un poco de que solamente puedes tomar fotos, no puedes hacer videos. Eh, Son muchas cosas que es como un poco cansón. Entonces, claro, a veces la gente me dice cuando voy como periodista a una carrera, ay, ¿por qué no subes más contenido? Y yo, bueno, si fuera invitada a VIP, ok, pero es que con mi acreditación yo llego a Claro. subir un video de los carros rodando y me la quitan, la FIA se entera y hay problemas y no me vuelven a acreditar nunca. Entonces, sí hay que ser como muy cuidadoso en el contenido que grabas. O al final, a ver, al final tú puedes grabar lo que se te da la gana, el tema es que publiques, ¿no? Y Que lo obviamente, publiques, pues, claro. claro, y al final, bueno, o sea, en teoría no puedes grabar, pero al final, o sea, si tú grabaste y no publicaste, pues no van a saber que grabaste, ¿no? Al final. Pero en realidad, pues tú no grabas, o sea, yo en Bélgica, por ejemplo, tomaba fotos, pero no tengo ni un solo video en mi celular, o sea, yo le dije a mi novio y a una amiga española que fueron a la carrera conmigo, pero pues ellos tenían su tribuna, les dije, ok, ustedes graben y graben y después sus videos me los pasan, que igual ni siquiera los puedo publicar, pero para tenerlos. Pero sí, ese tema como periodista a veces es muy delicado y es un tema que, bueno, Mm. cuando creas contenido es un poco cansón, ¿no?
pero en realidad ir como periodista es muy chévere, poder entrevistar a los pilotos, estar en medio de todo, la Fórmula 1, el trato a la prensa, más allá del tema de los derechos y fotos, videos, es muy positivo en comparación a cuando cubres fútbol, tienes, o sea, los periodistas los tratan muy bien, entonces la verdad es una experiencia muy chévere. Mm. Una pregunta, ya que nombraste también la parte del corralito y todo eso, que has estado ahí, piloto con quien te ha sacado más sonrisa a la hora de entrevistarlo. Boh, no sé. Max me sacó muchas sonrisas en Bélgica, pero porque amé las declaraciones de Max. Claro. Porque sí, Fueron muy buenas. yo fui muy anti, o sea, sí, yo para mí estaba para correrse y yo que estaba ahí en la primera curva, yo decía, es que es absurdo que no estén corriendo ahorita. Entonces las declaraciones de Pero yo Max no sé. sin filtro, sí, las declaraciones de Max sin filtro, de claro que estaba para correr, ay, no sé qué, si te parece que no puedes ver, pues desaceleras y ya ves, ese tipo de declaraciones yo estaba así, cuando las escuchaba yo, sí, sí. Eso, dales con toda, dales. Eso era lo Dilo, que quería dilo, escuchar. dilo. Entonces, Un poco a diferencia de John Russell, ¿no? A mí me oh, decepcionó un poco no, lo que Russell, mira, Russell. Russell es un tipazo, pero te lo juro que cuando nos estaba, porque hablamos con Russell también, cuando estaba diciendo sus declaraciones, yo solamente pensaba, ay no, a llorar a la llorería, o sea, Dios, de verdad que fue súper Sí, frustrante escucharlo. yo Aquí en me el canal decepcioné un tenemos, poco de Russell con aquí esas tenemos, declaraciones, honestamente. aquí en el canal tenemos un espacio para el espacio de los llorones. Ahí tenemos cuando hacen sus declaraciones. Yo no puedo decir esas Ay, no, palabras, no, no, pero no. Ay, no. Nosotros sí. No tenemos filtro a veces con eso, pero bueno, nos toca a veces decirlo porque tienen que ponerse las pilas. De verdad, es que son pilotos ya de élite, tienen que correr de todas formas. Y más con esta era de vehículos que son súper seguros. Ahora sí, Valentina, Valentina. ¿alguna anécdota que tengas con algún piloto en el paddock o dentro o fuera del circuito que recuerdes y que puedas compartir con nosotros? no, anécdotas con pilotos, a ver, que tenga muchas, no, creo que la anécdota, pues, a ver, anécdota si se le puede llamar, cuando le hice a Alonso que firmara mi gorra de Vettel en un evento de Aston Martin, porque obviamente todo el mundo me miró como, ¿por qué Alonso está firmando una gorra de Vettel? Pues era la única gorra de Aston Martin que yo tenía, no tenía era la primera temporada de Alonso, entonces mi única gorra de Aston era de Vettel, y me acuerdo que le dije a Alonso, yo sé que es una gorra de Vettel, sé que es extraño, pero ustedes dos son mis pilotos favoritos, y quiero que firmes mi gorra. Y nada, me sonrió y fue como, sí, sí, claro, no hay problema. Y me firmó la gorra y me tomé la foto con él y fue como, wow, pero ya. Malo sería que le hubiera entregado una gorra de Hamilton o de No sé qué Magnussen. tal hubiera sido la reacción, pero O de Magnussen. Ok, Valentina, ya voy a hacerte unas preguntitas. Por lo menos esto se llama pasado y presente. Piloto que uh, querías conocer, que conoces y que pudiste conocer en persona, pero sabes de sus hazañas. como si, o sea, piloto Ajá, que quería conocer y que ya conocí en persona. exacto. Verstappen y Hamilton. Sí. Ya. Un piloto que quisiste conocer del pasado, que obviamente ya no están ahora, pero tú dices, oye, me gustaría haber conocido o haber entrevistado a, no sé, a Juan Manuel Fangio, James Hunt. James No, me Hunt. habría encantado entrevistar a Ah, Ayrton Senna, sobre todo porque yo viví en Brasil y mi cercanía con Brasil es muy grande, entonces me habría encantado entrevistar a Senna, si hubiera podido escoger. Pero a ver, he entrevistado a Jackie Stewart, así que no me quejo, Uf. pero Ayrton Senna sí, puf, habría sido tremendo. qué bueno. De los autos, ¿cómo estás con los autos? ¿En qué sentido? Autos de Ok. calle, no me preguntes porque soy pésima. No, 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 de Fórmula Uno. Por lo menos, ¿qué auto del pasado te gustó? El auto que, los autos a nivel de colores, de tecnología, los autos que están hoy en día y cómo verías, cómo sería para Valentina un auto de Fórmula Uno en el futuro.
Un auto de Fórmula 1 en el futuro más chiquito, para que, para que puedan pasar más. Sí, por favor. Siento que ese es el gran problema de los autos hoy en día, el tamaño. Es verdad que la seguridad es supremamente importante, pero confío en que algún día vamos a tener la tecnología suficiente para que sean menos robustos y sigan siendo igual de veloces, ¿no? Y seguros. Entonces, creería que ese sería mi objetivo, ¡fua! Tremendo. En cuanto a autos de Red, yo creo que el RB19 fue una cosa loca. También lo que fueron los autos de Red Bull 2000, bueno, 2021 no tenían el mejor auto, pero 2023 fue ¡buah! El auto más dominante posiblemente que hemos tenido en la Fórmula Sí, 1. Así que muy yo bien. creo que sí, uno no olvida ese Red Bull de 2023. Y si me ponen a escoger un auto, ese 100%. Ahora te voy a hacer 10 preguntitas rápidas con respuestas rápidas y cortas. Puede ser sí, no. Y si quieres explicar un poquito, tú lo dices. ¿Ok? Hamilton se retira a final de temporada. No, Max Verstappen cambia de equipo después del 2026. después de 2026 sí. Colapinto continúa para el año que viene. Sí, Proyecto Cadillac. Checo Bota, apuesta segura. sí. Nuevamente tendremos dos equipos en el futuro cercano. Sí, 2026 obviamente, porque con nuevas, a ver, con nuevas regulaciones, eh, obviamente va a haber alguien que le pegue, pero no creo que vaya a haber alguien que domine de entrada y se gane todas las carreras, si te soy sincera. Creo que Por aún ahí va a se está estar todo. escuchando de que China quiere entrar en el mundo de la Fórmula 1 con Guan Yu Zhou. Vamos a ver, pero yo creo que el otro año vamos a tener luchas parejitas por momentos. Sí. Álbum para Red Bull, No. por el tema de Tailandia, por si acaso. No creo. Piloto revelación para Valentina de esta temporada. Piloto, piloto revelación de esta temporada, Hadjar y Bortoleto, pues creo que son los dos que tenemos ahí. Sí, pilotos. Norris campeón 2025. Ah, no, nah, Está difícil. sí, Piastri campeón 2025. yo creo No que va a pregunté ser alguna. Piastri, creo que va a ser Piastri, pero va a estar muy reñido, muy reñido. Última pregunta, Valentina, y aquí cerramos. ¿Tendremos representación colombiana nuevamente en la Fórmula 1 a corto plazo? Sí, yo creo que, a ver, yo creo que Sebas tiene todo para llegar. Al final es muy difícil afirmar sí o no. Si tú le preguntabas esto a un argentino hace 2 años, no muchos Ni metían idea. la mano en fuego de que Colapinto iba a llegar, porque al final se te tienen que presentar las oportunidades, ¿no? Yo digo que sí, porque más allá del talento y de los resultados que está mostrando Sebastián, ahorita hay un recambio generacional súper importante en Fórmula 1. Y si Sebas mantiene estos resultados que está mostrando ahorita y la Sí. velocidad que está mostrando ahorita, se le van a abrir las puertas tarde o temprano, porque es que estamos hablando de que pilotos como Hamilton, Alonso, Hülkenberg, van a salir pronto y ellos por mencionar algunos, pero a ver, a Ocon no creo que le queden más de 4 años. eh, Stroll, sinceramente, por más de que sea joven, no creo que dure mucho más tampoco. Así que Bottas, hay varios pilotos checos, si regresa igual, si regresa máximo va a estar 2, 3 años, no creo que mucho más que eso. Así que al final creo que hay un cambio de generacional muy importante. Ya tuvimos el rookie la temporada pasada, o sea, siento que es el momento ideal para entrar a la Fórmula 1 y para estar teniendo los resultados para que se abra una puerta. Excelente, Valentina. Muy bien, Valentina, muy bien. Valentina, una pregunta. ¿Qué piloto, ya Iván te preguntó qué piloto, digamos, te gusta entrevistar por su personalidad y todo esto? ¿Cuál no te gusta, perdón? No te gusta. Cuando los ves, tú dices, uy, ojalá este man no me toque. Stroll porque responde muy mal. Stroll dice, no, pero Stroll dice 2 palabras y ya, pregúntale a cualquier periodista, nadie quiere entrevistar a Stroll, no, porque más allá de si es buena o mala persona, si solamente me vas a responder, sí, sí, claro, Claro, adiós, no pues hay no. mucho contenido que sacar de ahí.
Sí, o sea, es que ni siquiera es algo personal. Uno como periodista no piensa en que es que este me cae bien, este me cae mal. Uno no piensa quién me responde bien, quién me responde mal. Y aplica Bueno, para Y todos de, los deportes. y de los jefes de equipo, ¿cuál disfrutas entrevistar y cuál no? Nunca he entrevistado a ningún Nunca. jefe de equipo. Nunca. No, no, no. Nunca he hecho ninguna entrevista y para no has con ellos, hablado con entonces. ninguno de ellos. No. Mm, No, ¿Cómo uno ves a Cadillac con... para 2026? Dime. ¿Cómo ves a Cadillac para 2026? ¿Cómo piensas que puede llegar? ¿Mitad de tabla? ¿La van a pasar mal? ¿Puede que Bof, estén bien van arriba? a tener momentos, nada, bien arriba no van a estar porque, a ver, llegan de cero. Sí. No creo que vaya a pasar. Pero van a tener carreras buenas, pero los veo más media tabla bajo, si te soy sincera. Con Checo y con Botas, Sí, para mí con Checo y con Botas. wow. Buenísimo. Ese anuncio de Checo, ¿cuándo crees que podría llegar? No, eso sin idea. Ahí sí. No Tampoco es tengo adivina, información tampoco es adivina. privilegiada, tampoco soy adivina, sí. A ver, yo creería que, a ver, teniendo en cuenta que van a entrar con motores Ferrari, de pronto en el Gran Premio de Italia podría ser algo bueno, o no sé si se aguanten más y hacerlo ya cuando estén en América. Serían como mis dos guesses, pero Sí, vaya uno a saber. vale. ¿Llega la primera victoria de Sebastián Montoya este año? Sí, sí, primera victoria en F2, porque él ya ganaba en En F2, F4, claro. él ya ganaba en Fórmula Regional de Medio Oriente, de hecho, pero primera victoria de F2 sí creo que llega este año. Yo quiero Yo que sea en veo, yo Monza. veo a Prema bastante bien. Yo quiero que sea El en coche tiene Monza. mucho ritmo. Es verdad que los últimos dos fines de semana no No han fueron sido bien. buenos, pero yo creo que sí gana este año. Yo tuve la oportunidad de conocer a Sebas el año pasado en un evento que hizo Red Bull aquí en Madrid y fui y lo conocí. Me hice una foto con él y conversé con él un rato y me pareció un chico muy, muy, muy genial. Me encantaría conocer a su papá, evidentemente, porque es mi ídolo, pero Sebas sabe mucho, a pesar de su corta edad y de lo joven que es. Es un piloto que yo siento que sabe mucho, aporta mucho, también tiene un papá que lo lleva bastante ahí bien orientado, por decirlo de alguna forma. ¿Algún otro piloto de F2 que tú digas, este chico puede estar en un futuro en la Fórmula 1 muy cercano? Lindblad, Limbla. pero Lindblad porque ya lo van a subir, muy posiblemente, así que Lindblad, sí, Está bien ¿Crees que Lindblad va a apadrinado. estar por encima de Albon en Red Bull? sí. ¿O si lo ves? Siempre y cuando esté Helmut Marko, sí, claro. Y más con su representante, bueno. Jos Verstappen, Wow, su representante. Sí. Así que exactamente. bueno, está bastante difícil que Albon supere a Limbla. No, sino Un, que si te soy sincera, o sea, yo Albon no sé qué tan bueno sea para él volver a Red Bull, ni siquiera. O sea, yo Ya. sé, entiendo el punto de, claro, Tailandia y todo, pero al final ese fue el punto que lo trajo y, así, y aún así lo sacaron. O sea, es verdad que ahorita con la muerte de Mateschitz cambió todo un poco, Y la salida pero de Horner. sí, pero yo no creo que, a ver, si incluso si yo fuera Alex Albon, no me iría a Red Bull, siendo muy sincera. Confío más en lo que está trabajando Williams con Vowles que en lo que pueda hacer Red Bull. Un futuro cercano. Ujú. Ese punto de vista me gusta. Me gusta porque todo el mundo apuesta a Albon, pero es que ya Albon tuvo su oportunidad. No le fue bien. También tuvo mala suerte. Las veces que iba bien se consiguió con Hamilton en más de una oportunidad y terminaba siempre en algún accidente. Pero me gusta el punto de vista porque creo que ya es hora de que muchos pilotos jóvenes empiecen a tener más oportunidad en Fórmula 1, sobre todo pilotos talentosos como Bortoleto, como Hadjar, Ujú. que son pilotos que vienen debutando y sorprendiendo. O sea, a mí particularmente cuando empezó la temporada, lo conversábamos en el podcast con Iván, yo no veía a Kick Sauer donde está o cómo ha estado Kick Sauer ahora. O sea, Sauer ha hecho carreras impresionantes, consiguieron un podium y Bortoleto ha rendido bastante bien. Tomando en cuenta esto, ¿crees que Audi el año que viene va a estar en una buena posición? No peleando por el título, pero sí va a estar parte alta de la media tabla, yo creo. Buah, o sea, va a estar competitivo. sí. Sí, pues
A ver, creo que ya se está notando un poco la mano, ¿no? Lo que están haciendo este año. Para conocer un poco más de ti, Valentina, hay curiosidad en el público. ¿En qué tipo de música escucha Valentina? En el público. Yo escucho de todo, yo soy una miscelánea, o sea, yo escucho, me encanta la música indie, tengo mis días en los que escucho Holocaust, Vance Joy, artistas indie que conoce Valentina y nada más, pero también me encanta la música súper comercial, pop de Dua Lipa, amo Coldplay, amo The Killers, también escucho muchísimo reggaetón, me encanta el perreo, viva el perreo, o sea, no, verdad, soy Qué fanática y si bueno. me sacan una fiesta, quiero perrear, o sea, ahí sí que eso sueno como el meme de Bad Bunny de, oh, tengo ganas de perrear, algo así. Ah, está Literalmente sí, no, bien. a mí me encanta bailar y me encanta salir a bailar con mis amigas, pero lo que te digo, todo depende como del mood del día un poco, pero escucho Claro, claro. absolutamente de todo, o sea, son muy pocos los géneros que no escucho. Creería que el único es ese como rock, heavy rock, ¿no? Pero no soy metalera ni nada de eso, pero es que hasta rap, hasta R&B, hasta indie, reggaetón, o sea, escucho de todo. Bueno, Valentina, ya es hora de comenzar a pedir entrada a boxes, a cambiar neumáticos, que ya estamos aquí un poco con las ruedas degradadas. Gracias, Valentina, por aceptar una vez más nuestra invitación. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poco más de ti, de conocer tu faceta, no solo de periodista y de la chica de la Fórmula 1, sino de esta Valentina fan del automovilismo. Y nada, agradecerte por esta oportunidad que nos das. Creo que es una primicia para nosotros. Estuve intentando ver, creo que no encontré videos tuyos en YouTube, en otras entrevistas, pero no muy recientes, así que creo que recientemente pues podemos decir que has aparecido nuevamente en un podcast, en una entrevista, ¿no? Uf, cuando fue la última. No, hace poquito me tuvieron en Costa Rica, unos chicos de una universidad de Costa Rica, hace como por ahí un mes, yo creo. Pero desde que estoy en Alemania, creo que solamente he hablado como para otros podcasts, creo que solamente he hablado con ellos, si no estoy mal, que pudimos organizarnos. Entonces, sí, prácticamente. Genial, Bueno, Valentina, muchas gracias. De verdad, estamos agradecidos de que te hayas tomado un tiempo en estas vacaciones que estás tomando. Espero que ya el calor aquí en Europa bajó un poquito, entonces ya la cosa está más tranquila, sobre todo aquí en España. Alemania siempre va a ser más fresco que España, pero vamos, los 40 grados del otro día no están ya, han bajado. No, no, Vamos a- antes tengo la duda de cómo va a estar el clima porque me llevo a mis papás, la otra semana viajo otra vez a Alemania con ellos, me los llevo a pasear Qué bien. y no sabemos no saben qué clima, qué ropa llevar, estar en la incertidumbre de qué llevamos, Sí, porque bueno, España te lo esperas más, pero es que el clima en Alemania es un poco traicionero. sí. básicamente. Aquí en Chile también está así, un día está haciendo frío, otro día está haciendo un poquito de calorcito y ahí vamos. Bueno, Valentina, una vez más, muchas gracias por aceptar esta invitación. A los virtualeros pueden seguir a la chica de la Fórmula 1 en su programa Montoyas, así que esperemos vernos en una nueva ocasión. Y veremos si al final de temporada quién gana el campeonato y lo estaríamos conversando. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vale, gracias. Muchas gracias, Bye. Valentina. Chao, virtualeros. Virtual Safety, escucha nuestra voz, protegiéndote siempre, somos tu opción. Mientras nos puedas sintonizar, ya tú serás más sabio. El podcast La Red, un camino digno y claro. Los autos en juegos, pilotos concentrados. Vamos a aprender a mantenernos preparados entre rectas y curva. Informamos al mundo porque en este caos la opinión está en nuestras manos. Con cada episodio crecemos y luchamos y con velocidad estamos avanzando.